Muy valiente, ¿no? Abrir un restaurante con 22 años. En México no tienes tiempo que esperar. Coca-Cola ni Corona, dijeron que no nos iban a servir. ¿Cómo podíamos poner un mexicano que no tuviera sombreros y que no tuviera cactus? El mes de haber abierto, teníamos ya un mes de lista de espera. Y a los 3 meses éramos el segundo restaurante con más lista de espera de España. Fue un fenómeno, .mx. La gente espera que vuelen dragones. Ahí lo que hacíamos era dar de comer lo mejor posible. ¿Qué celebrities llegaron a pasar por tu restaurante? Todas las que te puedas imaginar. Desde monarquía, futbolistas, gente de la música, productores. ¿Cocinabas para familias reales? Los cumpleaños de la actual reina, varios años los pusimos. Yo tenía la oportunidad de traerme todo lo que quisiera de México. Nunca va a caer una Michelin y dije, no, eso es imposible. Había gente que le contaba, te decía que eso no está de Michelin. Luego David Muñoz puso, parece ser que Madrid tiene el primer mexicano en el mundo con este de Michelin. Albert Adrià, y después de Paco Méndez, no sabe lo que acabas de hacer para la gastronomía mexicana. Y le dije, ustedes estarán acostumbrados. Me dijo, no, esto nunca te acostumbras, es increíble. Tardamos como 2 o 3 meses en entender lo que había sucedido. Llegó una familia, sus 2 hijos habían tenido algún padecimiento y eran ciegos. El chico me dijo, es la primera vez que puedo ver la comida. Bienvenidos al podcast de Talent Class. Hoy estamos con Roberto Ruiz. Roberto fue el primer mexicano en conseguir una estrella Michelin en Europa con un restaurante mexicano que se llamaba .mx. Actualmente Roberto tiene 8 restaurantes, entre ellos los conocidos restaurantes como Barracuda, Mantarraya o Canchanchan. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. La verdad es que estoy todo bien. Gracias por aceptar esta entrevista y encantado y deseando de conocer tu historia. Cuéntame cómo fueron tus orígenes en el mundo de la cocina o en el mundo profesional. Ok, pues muchas gracias. Yo básicamente empecé, en mi época no había muchas escuelas, en México menos, de cocina. Así es que, pero siempre me interesó. Vengo de una familia en la que se ha cocinado mucho y se ha comido mucho. Entonces, siempre me interesaba, sobre todo lo que sucedía alrededor de la cocina, que era en una comida familiar, pues venían tus primos, tus tíos, había fiesta, era como ese motivo de festejo que sucede alrededor de la comida y ver el poder de la comida y ver cómo quién lo hacía mejor o quién hacía platos que no se hacían habitualmente en otras casas o algo así, cómo iba teniendo ese valor, que lo fui viviendo básicamente de una forma muy natural, pero que después de eso lo quise llevar al tema profesional. En mi familia no hay nadie que se dedique a la cocina de forma profesional, pero sí todos somos muy disfrutones. Entonces creo que eso era parte de la base de que me empezara a interesar la cocina. Hay un amor y una pasión por la gastronomía de forma no profesional, sino más como aficionados. Exacto, sí, Muy y grande, sobre ¿no? todo eso de disfrutarla, ¿no? Disfrutar, como te decía, lo que pasa alrededor de la cocina. ¿De qué ciudad eres tú, de México? Yo soy de Ciudad de México, Vale. Y entonces, bueno, pues nosotros en México, como te decía, había un par de escuelas en Ciudad de México en las que se podía estudiar cocina y básicamente era, para todos los de mi generación lo recordarán, que era gente que había estudiado en Europa, que regresaba y eran los profesores. Entonces, tenías profesores de tu edad casi, dándote clases de cocina. Y era una época en la que México importaba muchísimas técnicas y las aplicaba a su propia cocina, ¿no? Entonces podías tener una bechamel de huitlacoche o de chipotle más que sacar nuestras técnicas a otras partes. Yo empecé en Ambrosía, que era un sitio que tenía por un lado un catering súper importante y súper grande para Ciudad de México, eventos de 5,000 personas, y eso era lo habitual. Entonces, tomando en cuenta que es una ciudad de 28 millones de habitantes, pues no es la más grande, pero sí que tienes eventos muy, muy grandes y vas teniendo una experiencia que es muy única en ese sentido. Empecé estudiando ahí, era un diplomado que duraba 2 años y medio más o menos. Ya antes me había dedicado un verano a trabajar en un restaurante de carnes que se llamaba Angus. Y eso fue casualidad, era el padre de un amigo, entonces bueno, pues me metí a trabajar ese verano para ver si me gustaba. ¿En parrilla? No te dejaban en parrilla en esa época, entonces tenías que empezar de camarero para después poder meterte a la cocina. Qué bueno, desde el barro. Estaba ahí más o menos, sí, también lavando platos. ¿Qué edad tenías tú aquí? Yo ahí tenía 17 años, 18. Y entonces como que no me querían mucho que yo quería dedicarme a la cocina y por prueba me pusieron a lavar platos de noche y lo acepté. ¡Ey! ¿Pero qué haces ahí? No lo puedo creer.
¿Estás escuchando? Mira, escucha muy bien porque vengo a decirte que Talent Class, el podcast que estás escuchando ahora mismo, es la escuela de negocio y emprendimiento más importante de habla hispana. Te dejo un enlace en la descripción para que puedas descubrir nuestro máster en emprendimiento y gestión de hostelería y nuestro máster en emprendimiento y gestión en moda y accesorios. Tenemos muchas novedades y sacaremos nuevas formaciones juntos. Te dejo con el podcast. Luego te veo, ¿eh? Venga. O sea, tú les decías, yo Durísimo. en un futuro voy a ser un gran Sí, yo cocinero quiero quedarme con esto. conseguiré una estrella Michelin y no te decían, a lavar platos. Pues la estrella Michelin no existía para México, así es que ni me la planteaba. Nunca había ilusionado con eso, pero sí que me atraía mucho ese mundo y me atraía el mundo de trabajar con piezas muy grandes. Y este era como, en esa época era un restaurante de referencia de carnes en México. Y entonces todo el tema de la parrilla que lo manejaban muy, muy bien y que era como el hilo conductor, pero que se alimentaba de unos cortes y de unos productos increíbles que en esa época pues eran muy novedosos, por lo menos para mí lo eran, y por eso me metí a ese sitio. Y entrando, la primera vez que entré a una cocina profesional, desde ahí ya no quise salir, me llamó muchísimo la atención. ¿Qué tal, Roberto, la experiencia estudiando cocina en México? Pues para mí fue muy, muy bien, fue muy divertida también y también fue un poco por descarte. Todos los que éramos de mi generación era gente que no la habían admitido en otras escuelas y así. Entonces era sobre todo en esa época muy femenina, entonces había a lo mejor un 80% de chicas que lo estudiaban y habíamos, el otro 20% éramos hombres y entonces no toda, de esa generación habemos 3 personas que nos seguimos dedicando a esto, ¿no? Nadie más se siguió dedicando. Era algo que lo hacías, en mi caso yo tenía claro que quería dedicarme a esto, pero era un poco, o que si tu tío tenía un restaurante te dedicabas a esto, o tu padre, o se estaban metidos así, un poco para profesionalizar, ¿no? En esa época. Entonces, estudié con gente que hoy es referencia en México y que son los que han sido parteaguas de la gastronomía mexicana con lo que vive hoy la gastronomía mexicana en el mundo. Qué bueno. ¿Tú recuerdas cuando cocinaste tu primer plato o tenías esa primera inquietud cuando eras pequeño, de niño, y bueno, le pedirías a tu familia, oye, ¿me dejas cocinar esto? O la primera reacción de tu familia al probar algún plato tuyo. ¿Tienes esa memoria? Sí. No sé si de la primera, pero sí me acuerdo que como hábito de fin de semana, yo desde muy chavito, como decimos en México, que es muy joven, hacía de desayunar el fin de semana, a lo mejor hacía algo para mis padres, ¿no? Entonces, no todo estaba buenísimo, ni todo tenía buen final, pero sí que veía que me interesaba un montón la cocina y que era algo que me gustaba hacer y que trataba de hacer para que ellos lo probaran. Entonces, como el fin de semana normalmente te despiertas más tarde como padre, yo me despertaba súper temprano y con mis hermanos hacíamos un poco el desayuno y tal, y eso me gustaba un montón. No tengo recuerdo del primer plato. Y luego de la forma profesional, o sea, eso fue cogiendo cada vez más, o sea, lo fui haciendo con un hábito. Con mis amigos, siempre que hacíamos comidas, las hacía yo normalmente, pero no hacía quesadillas, hacía paellas, por ejemplo, o lo que yo entendía que era una paella en esa época. Seguro que no era una paella, pero hacía paellas y hacía varias cosas que no eran habituales, porque sí que disfrutábamos mucho comer, ¿no? Y entonces, o comprar una carne para hacer un asado, lo que sea. Y siempre era yo el mandil y el que terminaba en las brasas cocinando. Así es que sí tengo mucho recuerdo de eso. Qué bueno. Continuemos con la historia. ¿Te habías quedado que habías trabajado en el restaurante de carnes? Sí. Después empezaste a trabajar en Four Seasons, ¿no? Sí, y en el Hotel Nico esas eran prácticas que pasaban de 3 meses a 6 meses y luego yo me quedé 1 año en cada uno de ellos y ya con otra visión también más hacia la profesionalización de esta labor y entendiendo hábitos, en el caso del Hotel Nico, japoneses y formas, que fue increíble. Mi preparación fue en gran parte con ellos, así que era de un nivel de exigencia brutal. En México el cocinero, y en esa época mucho más, vivías en el restaurante permanentemente, entonces te iban soltando oportunidades según fueras aprendiendo por tus habilidades, no de la escuela que vinieras y nada, entonces era una guerra para poder participar y ser parte de toda
lo que sucedía. Para que el chef volteara y te hiciera un poco de caso, había que currárselo muchísimo. Ser el mejor del restaurante. Y en una ciudad de 28 millones de habitantes se te hace el hábito de que tengas que buscar ser el mejor, porque si no hay 25 personas detrás de ti que pueden hacerlo mucho mejor. ¿Qué habilidades blandas desarrollaste tú en esa etapa? Sobre todo temas de gestión, de organización y luego la pulcritud del trabajo y de los cortes y del tratamiento de los pescados y así, que en nuestra cocina en México no es algo que se hubiera en esa época desarrollado muchísimo. Hoy ya es algo mucho más global, pero en esa época el pescado, tenemos el tercer mercado más grande del mundo de pescados en México, y entonces eso hace que tengamos una oferta súper fresca día con día, y que no se tenga a lo mejor la tradición o el cuidado que se llega a tener con mercados que son mucho más pequeños, ¿no? Entonces, desde esos tratamientos del producto, entender que menos es más, cuando nuestra cocina en México es Abundancia, ¿no? súper barroca en muchos casos, la tradicional es súper barroca, entonces ver esa combinación de diálogos diferentes de cocina me parecía muy interesante en el Nico. Y luego en Four Seasons, pues un poco el tener un espectro mucho más amplio para entender paladares de diferentes partes del mundo y que disfruten todos de la misma experiencia, sin ser tan radical y sin ser tan exigente, me refiero en el tema de los sabores y de definirlos muy bien, sino tener un espectro mucho más amplio para gustar a más gente, ¿no? Entonces vas entendiendo un poco más los códigos, las formas, y ahí sí era gente, casi todos los que estaban en Four Seasons era requisito haber estudiado cocina, entonces había un nivel tanto de conversación con tus amigos como eso, que era completamente diferente a cuando era un oficio en los otros restaurantes, ¿no? Y en Nico me contabas que tenías la necesidad no solamente de sobrevivir en el restaurante, sino de destacar y ser el mejor. Mi pregunta va más a ¿por qué habilidades personales tuviste que desarrollar de ética de trabajo, resiliencia, trabajo duro, liderazgo? Esas eran las mínimas que tenías que tener, ¿no? La ética de trabajo, la resiliencia y la resistencia también. Todavía es de esa época mi preparación. Y luego, por otro lado, la constancia. Yo creo que la constancia en lo que hagas finalmente es algo que te lleva a otros lugares. Y en el caso de la cocina, pues ser perseverante y si quieres aprender a hacer cortes. Yo creo que ahí el tema de los cortes en la japonesa y del montaje era un gran diferencial para lo que yo había hecho. O sea, no distinguías antes de eso si el cortar un pescado podía ser un resultado u otro, dependiendo incluso hasta de dónde fuera el cuchillo y qué tipo de cuchillo usaras y cómo lo trataras y si había que curarlo antes o no. Entonces, todos esos códigos para aprender a tratar de la mejor forma el producto, creo que es alguna habilidad que tuve que desarrollar ahí, y sobre todo la gestión. Desde muy temprano se me dio la oportunidad de llevar gente y de llevar equipos, y eso es algo que sigo haciendo, que me gusta un montón y que ha cambiado muchísimo también la forma de llevarlos, ¿no? En esa época era militarizado todo, y entonces para mí era no muy fácil, pero se me daba bien poder hacer eso. Hoy los códigos son completamente otros. ¿Cómo ha evolucionado? ¿En qué ha cambiado? Bueno, pues que ahora básicamente, bueno, mucha gente ha estudiado cocina, se dedican a cocina, ya lo hacen por vocación. En esa época, yo soy de familia de economistas, hay 4 economistas en mi casa. Y entonces cuando yo dije cocina fue como de, así cocina, no estaba nada bien visto. O sea, ni bien visto, ni era algo lógico, ni tendría ningún futuro. Y al principio mi padre me dijo que no me iba a apoyar en nada de esto. Pensaba que era como algo pasajero. Como irte, oye, me voy a la obra o me voy a la construcción, ¿no? Algo así, en aquel entonces. Pues era muy difícil destacar, era muy difícil plantearse un futuro, por lo menos razonablemente coherente y bien y con un buen fin cuando te dedicabas solamente a la cocina, ¿no? Era muy extraño. Entonces, ha sido toda una revolución cambiar eso y que ahora la gente esté encantada con que sus hijos estudien cocina y se dedican a todo esto, y que haya entrevistas, que los cocineros demos entrevistas, era algo que no sucedía desde luego en mi época para nada. Estaba relegada a la cocina y era más bien el restaurante o la sala y el chef, si acaso, el que salía y tenía renombre, ¿no? Pero eso ha sido una transición de hace 22 años que yo empecé con esto, ahora es completamente diferente. Después de eso, trabajé en clubes de golf.
Empecé en un club de golf que se llama Los Encinos, que está a 40 minutos de Ciudad de México. Y era la primera vez que yo iba a gestionar de manera como chef ya 9 locales, o sea, porque tenían la casa club, los snacks y todo esto. Entonces tenía como un rango desde lugares donde solamente hacías desayunos y sándwiches y algo muy, muy básico, pero que tenía una complejidad porque eso se llama hoyo 19. Entonces si vas en un campeonato y en el hoyo 19 no están bien las cosas y puedes romper el ritmo de todo el campo y eso puede ser muy malo, ¿no? Sobre todo si alguien viene jugando bien y todo esto. Entonces te tomaba la nota en el hoyo 18, te preguntaban qué querías comer y en el 19 tenías que llegar y tenía que estar hecho. O sea, la logística era muy compleja y por eso tenía que ser muy sencillo. Y los TEMIs, ¿no? Los tiempos de ejecución. Pero desde eso hasta el restaurante emblemático de la casa, club y todo esto. Entonces, también una experiencia de manejar mucho más gente, de manejarla en un nivel que no son clientes porque son socios. Y entonces la exigencia es completamente diferente. Dábamos desde desayunar a los hijos para irse a la escuela hasta cenas familiares y festejos y bodas y tal. Entonces, con un espectro muy amplio de lo que se puede hacer como gastronomía. Y en esos clubes de golf estuve en ese, luego estuve en Malinalco, que es otro pueblo que está a hora y media más o menos también de la Ciudad de México y que es un lugar de fin de semana con un clima increíble y así. Estuve con ellos 4 años más o menos. Y después decidí montar un pequeño restaurante japonés en ese mismo sitio. Lo que yo entendía como japonés en esa época, en ese mismo sitio, que es algo que ahora no haría seguramente, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Era de cocina fusión, esto hace 19 años más o menos. Esta fue tu primera aventura empresarial por ti solo, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 22 años, 23 más o menos, sí. Muy valiente, ¿no? Abrir un restaurante con 22 años. En México no tienes tiempo que esperar. No puedes esperar, o sea, hay que hacerlo. Es tarde, en México fue tarde. No sé si sea tarde, pero no. A mí me decían, por ejemplo, la vez pasada ya te lo contaré, pero con el Punto MX me decían, es que es la peor época económica de España. Y bueno, pues sí, yo vengo de un país donde siempre es la peor época económica y no hay forma de esperar a que eso cambie. Entonces, esto que te decía, eso de ser de una ciudad de 28 millones de habitantes, no hay tiempo que perder. Y entonces, para mí había que hacerlo, no me jugaba nada, tuve que vender mi coche y tenía una camioneta en pick-up que me encantaba y tuve que vender mi bicicleta y algunas cosas para terminar completando lo que necesitaba de dinero, pero era un restaurante súper modesto, con la mayor aspiración era dar de comer lo mejor posible japonés. Porque como todo era mexicano ahí, yo había manejado el club de golf también y todo era mexicano, veía una necesidad de tener algún cambio y a lo mejor poder hacer delivery, haz de cuenta, para fin de semana, para los hijos de los socios y tal. Y así lo hice y eso nació como una prueba y duró 10 años finalmente ese restaurante. Entonces no fue tan mala la prueba finalmente. O sea, estuvo bastante bien. De tus 22 años hasta los 32. Sí, pero yo estaba aquí. O sea, yo estuve en ese restaurante, estuve 6 años. Físicamente. Sí. Y después de eso me surgió la oferta de venir a España 3 meses con un buen cliente que yo tenía en ese restaurante se llama Manuel Arango. Y él me comentó que su hermano vivía en España, que tenía muchos restaurantes en España y que necesitaba un cocinero mexicano para hacer comida mexicana para algunos eventos importantes. Y es la razón por la cual estoy en España. Yo venía por 3 meses. Llegué en el 2005 y la verdad es que la primera vez que entré a la cocina donde trabajaba, que era una cocina de innovación, esa empresa tenía 600 restaurantes en Europa en esa época y sigue siendo, pero era potentísimo en ese momento. Entonces estábamos en Lisboa, en Francia, con Starbucks y en Madrid también, pero tenían 12 cadenas diferentes, Ginos, Vips, muchas cosas más. Que es siglas, lo que actualmente se conoce como Grupo Alsea. Sigla, exacto, que ahora Alsea lo compró, que también es un grupo mexicano. Sí. Y luego también tenían restaurantes, tenían el Bodegón, tenían Iroko, tenían restaurantes de 5 tenedores y así, mucho más gastronómicos. Entonces mi trabajo era, lo primero, hacer eventos para el que en esa época era el presidente del Real Patronato del Museo del Prado, que era don Plácido Arango. Y entonces fue increíble, por eso también me atrapó y me quedé, porque
nunca había trabajado con esos productos. O sea, había un montón de cosas que ni siquiera había visto porque en México no suceden. No sé, un rape no hay en México, rapes no hay. Hay otras cosas. No hay carabineros, no hay pues muchas cosas del Mar de Galicia, por ejemplo. Entonces empezar a probarlo y empezar a hacer estos eventos que eran para muchas casas reales de Europa y todo eso, en donde tenías oportunidad de utilizar el mejor producto de España. Eso era increíble y como cocinero, además me cogió en una época perfecta, tenía 30 años, entonces como que todo era nuevo. La crisis de los 30. Y al revés, no, nunca crisis, no, al contrario, la suerte de los 30 de decir, aquí me quedo, esto está increíble, o sea, no tengo mucho más, o sea, México siempre estará ahí, así es que me quedo, pero no, cero crisis de los 30, al contrario, y era una época también muy buena de España. Ganaba Fernando Alonso todas, Nadal ganaba todas. Bueno, y sigue. El fútbol también. O sea, era impresionante. No, crisis no existía la palabra, ni pandemia, ni nada de eso. 2005. 2005, justo 2005, antes. increíble. Sí, la o sea, burbuja... era una burbuja increíble de todo. Sí, podías comprar un piso con un salario de 100 euros, te comprabas un piso y te daban todo. Luego se acabó 3 años después, pero... Sí que ese conjunto de cosas eran súper atractivas. Y entonces había unos eventos espectaculares con un producto increíble y en situaciones y lugares muy, muy, muy especiales, ¿no? ¿Nos puedes mencionar alguno? Porque comentabas que dabas de comer o cocinabas para familias reales. Si nos puedes contar alguna anécdota o experiencia que tuviste. Los cumpleaños de la actual reina, varios años los pusimos y entonces era hacer una fiesta mexicana, porque ella vivió en México, entonces... Era hacer una fiesta mexicana que yo tenía la oportunidad de traerme todo lo que quisiera de México, que venía directamente para ese evento. Entonces, y de eso hacer, utilizar productos, son los carabineros de este tamaño para poder hacer los ceviche, por ejemplo, que eso, un carabinero nunca había conocido un ceviche, ni un rape de 8 kilos, por ejemplo. O sea, piezas muy, muy únicas. Que se escogían para este tipo de eventos y que te daban oportunidad de hacer una cocina mexicana que no se había hecho, ¿no? O sea, eso, un rap de este tamaño, que primero no lo hay, y cuando lo hay, lo que se hace es marcarlo a la plancha y dejarlo y ponerle sal y aceite. Y entonces era como muy, por mi parte, de algún modo atrevido poder hacer esto, pero yo tenía la base de haber estado primero en el bodegón en España con Hilario Alberaiz, que es un extraordinario cocinero, fuera de serie, y aprender de él y de la gente del bodegón, con Alejandro Machado y con varias gentes que estaban ahí, el trato de esos productos, que eran unos productos a los cuales yo era súper ajeno, y entenderlos, probarlos, y siempre un mexicano cuando llega aquí a vivir, prueba y dice, esto con salsita está bueno, eso siempre lo queremos llevar a nuestro terreno, ¿no? Y yo no era la excepción, entonces probando eso decía, bueno, pues esto seguramente con una salsa de este estilo puede estar bien así, y de algún modo así fui desarrollando la cocina de Punto MX, que era la primera vez que oficialmente se hacían técnicas mexicanas para aplicárselas a grandes productos españoles, ¿no? Entonces, y eso fue porque un día mi jefe, estábamos poniendo justamente un cumpleaños de la reina y... Leticia, ¿no? Sí, y yo proponía pollo con mole y mi jefe me dijo, pollo, no. Me dijo, seguro hay una ave más noble para poder hacer eso, así es que pollo no vamos a dar. Y hicimos unos pichones que quedaron bastante bien, pero era empezar a entender como una cocina mexicana, llevarla a su máxima expresión, ¿no? En cuanto a productos, tanto los chiles que traíamos y los que hacíamos, los que sembrábamos aquí, todo esto, a los productos, a las proteínas que son muy únicas, ¿no? Entonces, esa combinación, que ahora hay un montón de restaurantes que dicen que hacen esto, pero bueno, nosotros lo hicimos desde hace 12 años, más o menos, o 15 años. Y luego justo llegó la crisis esta del 2008 y yo ese trabajo en esa cocina de innovación, que por un lado me dio la oportunidad de conocer cocina asiática, reafirmar mis conocimientos de cocina asiática muy bien, pero conocer muy bien la cocina italiana, conocer la cocina en volumen para poder dar restaurantes como Starbucks o como Vips o esto que son platos que tú haces y que diseñas ahí, lo van a probar 100,000 personas. Entonces tiene que saber a mexicano, pero tiene que estar dentro de unos rangos que le gusten, al que no le gusta la cocina mexicana y al que le gusta mucho, ¿no? Entonces es una cocina mucho más matemática. Es una experiencia muy única. O sea, poder manejar 600 restaurantes es algo que no le pasa a mucha gente y que te da un panorama del país
súper interesante para poder hacer un planteamiento personal, que fue lo que hicimos con .mx después. Qué bueno. Empieza la etapa .mx, que es donde llegas por lo menos a nivel de galardones, a tu máximo esplendor, ¿no? Y donde muchísima gente te empieza a conocer como un gran cocinero. Si puedes contar esa etapa desde el principio, ¿no? Cómo cierra la etapa anterior y por qué decides y cómo se te ocurre empezar este nuevo proyecto. Pues yo la cierro básicamente porque llegó la crisis y que nadie esperaba, esa del 2008, y entonces empezaron a haber varios cambios dentro de el departamento donde yo trabajaba, que era la cocina de innovación de Grupo Sigla. Iba a tener varios cambios y desaparecía de algún modo. Entonces yo tenía la sensación de que ya había estado un muy buen tiempo, que ya había absorbido muchísimo de lo que me podía dar ese sitio. Y entonces en México, como decía, las crisis son oportunidad. Bueno, no en México, en todas partes, pero los mexicanos como que esa la tenemos clara. Y entonces empezó a haber locales que antes de la crisis eran muy caros y que de repente empezaron a tener mucho mejor precio y empezaron a vaciarse muchos sitios y empezó a, como siempre pasa, a reacomodarse un poco el mercado. Los mexicanos en Madrid siempre habían estado por Malasaña y por, ¿cómo se llama el Alamillo, que era un mítico restaurante mexicano, ¿no? El restaurante del Alamillo, en la Plaza del Alamillo. Estaban más hacia el centro. Y nosotros en esa época, eso era lo más, o sea, era muy caro para nosotros. Eso es un grupo de 2 amigos que nos reunimos para poder hacer MX. Y entonces íbamos caminando por el barrio de Salamanca una vez que veníamos de regreso de comer. Vimos un local en una esquina que se alquilaba y fuimos a preguntar por él y el precio era mucho más accesible el del barrio de Salamanca que el que estaba en Malasaña y así. Qué irónico, ¿no? Entonces sí, me parece súper irónico, pero sí es curioso y así es. Y entonces, pues yo no teníamos ni idea de la ubicación, ni si era buena o mala. Era un semisótano, que es lo que fue .mx siempre, y luego tenías que subir a la parte de Mezcal Lab. Y ahí no había estrellas Michelin para México, ni había restaurantes mexicanos por ahí. Y algo que siempre cuento y me gusta contar es que ni Coca-Cola ni Corona nos dijeron que no nos iban a servir porque cómo podíamos poner un mexicano que no tuviera sombreros y que no tuviera cactus y que no pareciera mexicano, que eso era la malísima idea. Y entonces las primeras semanas íbamos y comprábamos el chino, todo esto, para poder ofrecer cervezas mexicanas y poder ofrecer Coca-Colas. Y la primera vajilla fue de Ikea. Somos un par de amigos que decidimos hacer un restaurante mexicano porque echábamos mucho en falta un restaurante mexicano. Y a mí un día me picó mucho el orgullo que fui a comer con los chefs del equipo de innovación con los que trabajaba. Fuimos a un restaurante mexicano que había en esa época. Todo tenía queso y me decían, es que la comida mexicana todo tiene queso y todo es así. Y a mí me molestó bastante porque yo decía, no, esa es la comida española. Si ustedes tenían manzanas y almendras, no tenían nada de comida aquí. Entonces hice un poco fue orgullo, básicamente, decir, no, la comida mexicana es súper rica y tiene muchísimas cosas más. Pero aquí no se conoce. Entonces queríamos hacer o sea, cada fin de semana hacía una comida y hacemos cosas como muy mexicanas y yo veía que gustaban un montón. Me salté una parte importante, pero la resumo, que es que hicimos un pop-up que fue el primer restaurante clandestino que hubo en Madrid. Y eso se nota muchísimo porque eran 2 mexicanos que hacíamos este sitio. Citábamos a la gente y te avisábamos un día antes. Bueno. Depositabas 80 euros hace 12 años, que eso era algo complicado, depositar 80 euros con 2 mexicanos que no conoces y que no te van a decir dónde era. Eso se llamaba La Cantina del Mar y volaba. O sea, vendíamos rapidísimo, todos los tickets. Pues lo hacíamos en diferentes sitios. Teníamos más o menos entre 40 y 50 personas. Desde un día antes les mandáis un mensaje, el pop-up se va a montar en este restaurante a esta hora. Convocábamos 2 semanas antes, pero un día antes decíamos dónde iba a ser. Porque muchas veces ni teníamos dónde iba a ser. O sea, que era una expectativa y un hype que creabais. Sí. Qué buena idea. Y entonces eso nos sirvió como para testar. O sea, porque todavía había dudas si gustaba el picante o no. Y claro que gusta, siempre ha gustado el picante. Y hay un vínculo con España y México que es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, ahí probábamos nuestros platos y veíamos que le gustaba un montón a la gente. Hacía un menú de degustación que lo servía mi socio, su mujer, María, mi mujer, y un par de amigos más. Entonces era lo más informal del mundo. Tardábamos muchísimo en poder montarlo y hacerlo y tal. Pero funcionó súper bien.
Y eso nos dio la pauta para poder empezar a ponerlo de punto MX, ¿no? Como de importante para mí, creo que es el hecho de cuando tienes un sueño muy grande de montar un restaurante grande, hacer previamente un pequeño piloto que te va a hacer minimizar muchísimos riesgos, aciertos que puedas tener, aciertos que no puedas tener y sobre todo el dinero que vayas a invertir, que lo inviertas de forma adecuada, precisa y habiendo validado muchas hipótesis, que muchas veces cuando eres una persona creativa tienes muchas ideas, esas ideas son hipótesis que las tienen que validar los clientes, o en este caso los comensales. Claro. Y esta idea que tuvisteis de hacer un piloto, me imagino que el CAPEX, la inversor de apertura, fue bajísima porque ibais pasando de restaurante en restaurante. Sí, sí. Era, lo que vendíais era vuestra creatividad y vuestros contactos y me parece brutal. Y ahora empezar a crear una comunidad, que ahora son palabras muy comunes, pero que en esa época no se hacía, ¿no? Teníamos por Facebook se hacía, entonces había 300 personas que nos seguían y cuando lo poníamos se volvía a llenar y cada vez se hacía más grande esa comunidad. Y bueno, eso nos sirvió, te digo, para testar bastante la comida y los perfiles y utilizábamos siempre producto normalmente gallego y asturiano también para poder hacer la cocina mexicana que queríamos hacer. ¿Por qué gallego y asturiano? Pues bueno, por Galicia, por el mar de Galicia, ¿no? Entonces utilizábamos productazo gallego y asturiano, toda la parte de lácteos y de quesos. Y sí, hay muchas semejanzas con lo que hacemos. Finalmente, la herencia de lácteos de América viene de Europa. Entonces, si no podíamos traer un queso que era el que queríamos para hacer las quesadillas, pues buscábamos el que era más parecido a este lado. O sea, era un tema de lógica, ¿no? Y de querer ofrecer, sobre todo, el sabor auténtico. No un queso que funda solo, sino un sabor que sepa, un queso que sepa a lo que yo quiero que sepa, ¿no? Entonces, tras hacer eso y después decidir montar Punto MX, como te decía, las vajillas fueron de IKEA. El camarero, maître y gerente era Juan Main, que era mi socio, que no tenía ni idea de eso, pero tenía muy buenas intenciones de poder hacerlo. Y yo estaba en la cocina metidísimo, trabajando con un equipo que jamás había escuchado la palabra chipotle, tomatillo verde, cilantro sí, pero no o sea, era súper complejo. Europeos Entonces, todos. sí, europeos. Primero porque lo decidí así, porque quería hacer una cocina. Cuando te venía algún mexicano que te decían, es que mi tía lo hace así, bueno, pues que lo haga tu tía así, yo aquí no quiero a tu tía. Entonces lo que decidí, y además porque habíamos 2 mexicanos en esa época en España, no había nada de gente. El mexicano no migra a España de forma natural, vienes por otras cosas, ¿no? Por trabajo normalmente, otra cosa, pero no es que la migración, así como sí la hay de otras partes de Latinoamérica, el mexicano no suele venir. Entonces, ¿Por qué es eso? ¿Hay algún...? pues porque el mexicano naturalmente se va a Estados Unidos. La migración se va a Estados Unidos, ¿no? Hay una Básicamente, potencia. el que quiere trabajo, claro, se va a eso. Aquí en esa época estaba lleno de ecuatorianos, por ejemplo. Me acuerdo que va pasando como por épocas y peruanos había muchísimo y tal. Pero son cocinas muy diferentes. Entonces yo lo que necesitaba era gente que supiera hacer bien un pescado, una carne, que entendiera los códigos de la cocina de aquí. Entonces por eso buscamos gente, lo mejor que pudimos encontrar de gente de España, y ya yo me encargaba de hacer que eso supiera México y de explicarlo poco a poco y tal. Pero yo estuve metido en la cocina 1 año sin salir, o sea, me mudé al mismo edificio y mi mujer y yo estábamos todo el día, todos los días en Punto MX. ¿Vivías encima del restaurante? Sí, vivíamos encima del restaurante, que es como lo peor que puedes hacer. Porque no terminas de salir ahí nunca, vives ahí prácticamente, ¿no? Sí, vives ahí, tal cual, vives ahí y es importante salir, refrescar y todo eso, pero por eso, o sea, había semanas que yo no salía del edificio, o sea, era de mi casa. Si llovía no me enteraba ni me mojaba ni nada porque estabas ahí mucho tiempo así. Era la exigencia que yo mismo me impuse, nadie me puso que hiciéramos eso. Pero la historia de MX es increíble porque arrancamos el primer día, mi socio quería regalar cervezas porque nadie nos conocía, entonces quería pararse en la puerta a regalar cerveza. Y yo le dije, no, ya habrá tiempo, sobrará tiempo para regalar, hay que esperar aquí un poco y a ver qué pasa. Y empezaron a llegar algún vecino que entró, que fueron como muy tímidos al principio, pero llegó el viernes y ellos fueron a tomarse unos tequilas y a comer algunas cosillas ahí que servíamos, muy básicas, y les gustó muchísimo a unos vecinos. Y esos vecinos llamaron a otros. Y la segunda semana, el jueves, llegó Alberto Fernández Bombín, que es no sé si lo conozco, pero es un crítico también gastronómico y tal. Y empezó a hacer llamadas, y Federico Oldenburg también, llegaron los dos, y empezaron a hacer llamadas a Capel,
a Maribona y a un montón de gente que tenían que venir a visitarnos porque estaba muy bueno y tal. Yo ahí ya servía, éramos los primeros en Europa que siempre fuimos, que servían el tuétano cortado en transversal, que ahora ya lo encuentras hasta en las farmacias. Bueno, pues ese lo servíamos nosotros y les parecía una locura, ¿no? Que pudiéramos hacerlo así. En esa época, como anécdota también, nos lo regalaban, porque el carnicero decía, no, pues esto es un hueso, se tira. Ahora cuesta 4 euros el kilo, así es que... Eres el culpable, ¿no? De que lo vendan ahora. Sí, varias cosas más hicimos. Pero bueno, el tema es que empezaron a hacer las llamadas. El viernes siguiente ya teníamos todo el restaurante reservado, que eso era súper curioso para mí. Dije, un mexicano que se reserva, qué curioso. Y ¿Qué ticket medio teníais en esa época? en esa época teníamos un ticket medio de, igual con bebida, más o menos 40 euros más o menos, yo creo. 35, 40. Y de eso, lo que sí es que yo nunca quise parar, o sea, siempre quise hacer, si teníamos oportunidad de comprar un mejor producto, siempre lo hacíamos, y de comprar vajilla. Y a mis socios les dije, los primeros 3 años vamos a reinvertir, o sea, cada quien va a tener un salario y luego reinvertimos todo. Y la idea es que eso fuera así, esta dinámica se hizo. Y al mes de haber abierto, teníamos ya un mes de lista de espera. Al mes y medio, teníamos 4 meses de lista de espera. Y a los 3 meses éramos el segundo restaurante con más lista de espera de España. A mí cuando me llamaron de Gastroeconomy para hacer una foto con Fernan Adrià y con Arsac, Fueron a tu restaurante. que yo no me la creía. No. Fuimos a un plató para hacer esa foto de los 3 restaurantes con mayor lista de espera de España. Y claro, ir con tus ídolos de esa época a tomarte la foto fue algo como muy motivante también. Y fue un fenómeno, .mx. O sea, 7 meses y medio de lista de espera y porque la paramos, porque ya no podía seguir más. Y entonces, las expectativas que se generan cuando alguien ha esperado 7 meses para ir a comer. O sea, la gente espera que vuelen dragones y que haya un chef que está levitando por todo el sitio. Y ahí no pasaba eso. Ahí lo que hacíamos era dar de comer lo mejor posible. Era un lugar pequeñito de 35 plazas abajo y 25 arriba. Y entonces eso depuró un montón el tipo de gente que iba. O sea, la gente que iba por moda y que esperaba 3 o 4 meses. De repente nos hicimos los chicos más solicitados de Madrid y tener nuestro teléfono era como wow. Cosa que se convirtió en nuestro contra porque tenías que estar todo el día contestando el teléfono. Y a mí estas cosas yo no las llevo muy bien. O sea, yo decidí no contestar nunca el teléfono para eso. Pero fue algo que fue súper inesperado. Y ahí sí no había ni estrellas Michelin ni nada. O sea, era la comida que hacíamos y se fue a todo esto. Y al año siguiente fue justo cuando llegó Michelin. Y ¿Era tu objetivo desde que eras pequeño? ¿O llegó sin haberlo planificado? No, en México estas cosas no son importantes. Bueno, no te lo planteas, no existe. Ni cuando llegaste a Europa. Es como, cuando llegué a Europa, mi objetivo nunca fue, o sea, me gustaba manejar 600 restaurantes, es un objetivo increíble. Y poder hacerlo y hacerlo muy bien, eso me gustó mucho. Con yo en teoría no me iba a salir de mi trabajo, que me gustaba mucho. Íbamos a tener un restaurante que iba a vender quesadillas, esa era la idea. Un poco lejos de la realidad, ¿no? Sí, iba a vender quesadillas y era un tema económico, era un negocio, ¿no? A mí, el tener el restaurante en México y que seguía vivo todavía ese restaurante hacía que yo tuviera que ir. Y al haber estado en la cocina de innovación, hacía muchos cambios permanentemente en la cocina en México y tal. Esto no te lo he preguntado, claro. Cuando abriste .mx, ¿seguías teniendo el restaurante en México? Sí. Entonces, no, la idea, yo me fui haciendo chef en .mx, pero yo soy hostelero. Y entonces mi idea era, en México, normalmente el que se dedica a la hostelería no tiene un restaurante. Si va bien, igual empieza a armar un grupito y empieza a tener 2 o 3 y así. Y yo era eso lo que quería hacer y mis amigos lo que querían, eran emociones diferentes. Mi socio lo que quería era dejar el trabajo para ponerse en la hostelería, porque le parecía súper atractivo. Y entonces, esa era más o menos la motivación. Entonces en .mx era dar de comer lo mejor que podamos para que sea un negocio rentable y listo. Pero enganchó, te digo, al mes ya teníamos una lista de espera importantísima y gente empezaron a hablar de las embajadas y de diferentes... Y gente o sea, la primera vez que fue Capel me dijeron, y yo no tenía ni idea quién era, ¿no? Entonces cuando dio la nota y las calificaciones, pues no sé, en mi país se califica de 0 al 10. Entonces cuando vi 7 dije, no, pues le fue fatal, esto no le gustó nada. 7.2 nos había dado algo así. Y me dijeron, no, es que esto se los da a los de 2 estrellas Michelin, ¿qué tal? Y fui entendiendo un poquito los códigos, pero yo no me salía de la cocina, o sea, estaba así. Entonces, viniera quien viniera, pasó la época de los
futbolistas y de la gente famosa y tal y todo esto, que cuando vieron que no volaban los dragones y el chef era este que tienes aquí enfrente, pues igual esa gente ya no regresó muchísimo. ¿Quién pasó por tu...? Y se volvió un restaurante gastronómico, ¿no? En donde se volvió casi de culto, ¿no? No había pasado eso nunca con un restaurante mexicano y conseguir mesa era súper complicado. Sí, que era una Porque situación de era una escasez. odisea. Sí, sí, sí. ¿Qué personas, qué celebrities llegaron a pasar por tu restaurante que recuerdes en esa época? Pues muchas. Siempre valemos más por lo que callamos que por lo que decimos. Yo voy a apelar a eso, pero todas las que te puedas imaginar. O sea, no sé, y es gente que sigue visitándonos muchos y todo esto, pero desde Monarquía, porque ya habíamos además, supongo, trabajado ahí también, pero futbolistas, todos los de la época del 2008, piensen eso. O sea, el Real Madrid pasó todo por ahí, seguimos teniendo algunos clientes así. Gente de la música, productores, sí, era una referencia, entonces de repente venía alguien a España, y entonces lo llevaban a Punto MX, que a mí me parecía rarísimo, porque venir a España para ir a comer a un mexicano era rarísimo, pero así sucedía. ¿Cómo te hacía sentir eso? Y era bien. ¿Mucha presión? Bien, no, porque era la misma presión para el señor que esperó 7 meses, entonces ya vivíamos con presión y con tensión. Y yo prefería que no me dijeran quién venía. Ya luego salía yo de repente, pero prefería que no me dijeran para tratar de hacerlo bien para todo el mundo, ¿no? Sé que es un poco cliché, pero era una cocina bastante friki en ese sentido. Yo soy bastante obsesivo con eso. Y la obsesión es la que te lleva a estas cosas. Entonces, con mi equipo y sobre todo con el de la cocina era súper cerrado. Llegaban y quería el cliente cambiar algo y yo decía que no. O sea, ¿tú quieres venir a comer lo que yo hago o lo que te hacen a ti en tu casa? Entonces, oye, a mí no me gusta con esto y con esto. Bueno, pues entonces no lo comas, pide otra cosa, ¿no? Pero éramos bastante radicales con eso. Pero ¿por qué éramos radicales? Hasta para, o sea, un taco, le poníamos las gotas de limón. En un gotero exprimíamos la lima, los limones, poníamos las gotas exactas para que supiera lo que yo quiero, porque sacábamos el plato y la gente pensaba que el limón era decoración, le tenían miedo a la salsa. Fue un tema de culturizar muchísimo. Ahora parece que es muy normal abrir un restaurante mexicano aquí. Bueno, ahora lo es, pero la gente primero nos pedían cubiertos siempre. ¿Puedes traer cubiertos para un taco? Y yo, no, los tacos se comen con la mano. Y eso es cultura también. Comer japonés no te lo comes, bueno, hay quien sí, pero es cultura también, no te lo comes con un cuchillo. Y entonces siempre probaban la salsa y es que esto pica, claro, es que funciona cuando está todo completo, como el sushi. Siempre hacíamos la analogía a eso, ¿no? Entonces, el maíz tiene un sabor que baja un poco el picante. Todo lo que sucede en el taco, no puedes probar la salsa. Pero eso, hoy que es súper normal, hace 12 años no lo era tanto. Había que salir y explicarlo en cada mesa y explicarlo y llevar a la gente. Y a quien le decías, o sea, cuando definimos quitar los cubiertos para los tacos, fue un shock importantísimo. Era como de, no, pero es que yo no como con las manos. Bueno, pues es que esto se come con las manos, lo siento. Hay cosas que suceden con las manos, temperaturas, texturas, y es como se tiene que comer. Y con el cuchillo lo suele romper, ¿no? Claro, y un taco no se comparte, por ejemplo. En México no es que tú comas un taco y luego se lo pasa a ver, y aquí era así de, pedimos 1 para 2, no. Entonces era, sí, había que ser súper radical con eso, porque si no, no dabas los resultados que querías que tuviera la gente, ¿no? ¿Hubo algún comensal que se levantó y se fue de la mesa? ¿Recuerdas a alguien? Que se levantara y se fuera de la mesa, no, pero sí hubo varios que seguro nunca regresaron. Y tuvimos varias escenas así curiosas, pero no, finalmente hacía alguien que se fuera de la mesa. Gente que combinaban, nunca habían tomado mezcal, y también pusimos la primer mezcalería. Ahora es súper común el mezcal, pero en esa época había que explicarlo y que venderlo y qué tal. Entonces, pues la gente empezaba con un cóctel con mezcal, tomaban vino tinto durante la comida y terminaban con margaritas. Entonces salían con unas fiestas de repente que hubo quien la pasó muy, muy mal. O sea, hubo Samur 3 veces llevándose gente que el mezcal le había jugado una, sí. Y como esas varias, yo nunca había habido una pelea en un restaurante y llegó la cofradía de no sé qué, señores muy mayores de 70 años para arriba, volaron sillas. No. Eso fue algo que yo en mi vida he visto en ningún restaurante. No. Empezaron a discutir 2 por el picante. ¿De diferentes mesas? No, de la misma mesa. Que habían venido juntos. De la cofradía esta que llegaban así con
su capa y con gente muy elegante, pero de repente volaron mesas y estaban, como historia, estaban las Koplovich en una mesa de junto y era como de, ¿qué está pasando aquí? ¿En serio? Entonces, sí, fue súper curioso eso. Destrozaron el restaurante, ¿no? No destrozaron, pero su mesa y un par de sillas y claro, tuvimos que echarlos. Y entonces, sí, en un restaurante te llenas de historias, conoces gran parte de las cosas que suceden dentro, son pues muy curiosas. La gente usas un restaurante para diferentes cosas, para hacer un negocio, para proponer matrimonio, para divorciarte, o sea, cada mes están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Qué bueno. ¿Recuerdas a alguien que haya llorado después de haber probado alguno de tus platos? Pues mira, lo que recuerdo, y además no es que lo tenga súper presente, pero ahora que lo dijiste, que fue algo muy impresionante para mí, fue un piropo increíble. Llegó una familia que sus 2 hijos habían tenido algún padecimiento y eran ciegos. Y el chico me dijo, es la primera vez que puedo ver la comida. No. Eso es algo así, se me pone chinita la piel. Como decíamos en México, fue un piropazo. Gente que era, o sea, que como eso pasaban muchas cosas súper especiales. La esposa de un amigo dijo, mañana me hago iba a una operación súper complicada, con muchísimo riesgo. Dijo, mi cena antes de eso quiero que sea aquí. Y fue por un tuétano también. Le fue de maravilla, entonces decidió que el tuétano es el mejor plato antes de una operación. Y cocinado por Roberto, mejor aún, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces, sí, cosas muy emotivas. Y la gente finalmente se volvió, al ser tan pequeñito y al depurarse y al ser un restaurante de la gente que lo disfrutaba mucho, se volvió un poco club. Entonces, hay clientes con los que tenemos una relación súper buena. Unos que nos prestan su casa para irnos de vacaciones, otros que van y te dan un regalo. Y luego, María, mi mujer, explicar cómo hacer tortillas bien hecho es súper complicado, no es nada fácil. Nosotros aquí tenemos la suerte de tener ya 2 personas que lo saben hacer muy bien, pero cuando arrancamos allá no teníamos quien lo hiciera. En México siempre tienes alguien que hace increíbles tortillas. Entonces, es algo que empezó a hacer mi mujer. Mi mujer es restauradora de arte. Jamás había hecho tortillas y menos para un restaurante. Entonces, lo empezó a hacer, cogió muchísimo cariño a todo eso y tal. Y había muchos hijos de clientes que iban y que ella les enseñaba un poco cómo hacer con la prensa y tal y todo esto, que hoy vienen con sus esposas algunos y con sus novias aquí a este restaurante y tienen adoran a María, que es mi mujer, y tienen como muy buen recuerdo. Hay mucha gente, ese hueco de Punto MX seguimos siendo, y eso es lo que a mí me gusta mucho, seguimos siendo el mexicano de los españoles, ¿no? Entonces eso es algo que está increíble y de tener ese restaurante que tiene otros códigos, que no es cocina mexicana tradicional. Nunca la hicimos y hay gente que la hace extraordinariamente bien, entonces no es algo que nos interese. Tiene que ver con mi preparación con el departamento de innovación durante 7 años estar ahí. Te haces un hábito de estar cuestionándote las cosas. Entonces, pues sí que tienes como muy buenos recuerdos de cosas que sucedieron ahí con gente muy relevante, no sé, los reyes también y reuniones que se tenían que eran súper importantes y que pasaban en Punto MX, así es que sí fue una muy buena época, sin duda. Yo creo que para un cocinero que vive la cocina de una forma tan pasional como tú, muchas veces es difícil separar el personaje de la persona, ¿no? Es decir, Roberto de Roberto el chef. Y aquí tengo una pregunta bastante interesante para ti. ¿A ti qué piropo te llenaría y te haría más feliz? Oye, Roberto, qué buena persona eres. Oye, Roberto, qué atractivo, guapo eres. O, por el otro lado, oye, Roberto, me encanta tu comida, me ha hecho súper feliz y cocinas increíblemente. Pues a mí, desde luego, algo que tenga que ver con lo que hacemos como trabajo, es algo que me gusta. Y creo que el mayor piropo es ver los restaurantes llenos. Entonces, ese es el que más me gusta y cuando sucede lo disfruto muchísimo. Ese ruido que solo sucede cuando el restaurante está lleno de barullo, de música, de las copas y de todo eso. A mí ese me encanta. Luego, si me dicen algo que yo hice que les gustó, está muy bien. Pero esa dosis de piropos y de Roberto, cómo cocinas y qué guapo eres, nos la dio Punto MX. Y estoy bien servido con eso. No es algo que me incomode, pero no es algo que necesito en mi día a día. Ahora hay otras cosas que me interesan. Pero Punto MX era eso. Y entonces, desde México también, ¿no? Era entrevistas del primer mexicano que ganó esto y tal. Eso para
Algo que pasa cuando ganas la estrella, que nunca no te lo llegué a contar ahora con el restaurante, porque fue esa vorágine. Claro, llegó Capel. Y luego llegó la estrella. Llegó Capel, os puso más de un 7 de nos nota. Puso con eso y qué luego sucedió? empezaron a llegar otros y otros críticos y empezó a llegar gente de muchas partes del mundo y tal. Y luego llega al año siguiente, o sea, nosotros al año y medio de haber abierto, llega la estrella. Y entonces, primero no nos la creíamos. Ya te dije que es bastante psycho, entonces yo dije, no, seguro que no es cierto. Se han equivocado de calle, Sí, y además en esa época no te invitaban o sea, no había nada. No había Te gala, dabas ¿no? el día siguiente en el periódico si habías ganado. Ah, no te lo decían a ti. No te lo decían a ti para que guardaras el hermetismo así absolutamente. Entonces había 2 reporteras amigas que estaban ahí y me dijeron, suena muchísimo que acaban de ganar ustedes, o sea, que están dentro. Pero en 2 horas me dan la lista oficial. Y luego David Muñoz puso, porque ya estábamos empezando con Cascabel, que fue el otro restaurante que pusimos en Serrano con la gente del Corte Inglés. Y entonces puso, parece ser que Madrid tiene el primer mexicano en el mundo con un restaurante con este Michelin. Y luego se lo hicieron quitar, eso estuvo como 2 horas puesto. Y le escribieron borra esto. Yo me ¿no? estaba, sí, porque él estaba en la ceremonia. Y luego yo me estaba duchando. Jamás me meto con el teléfono, pero ese día me metí con el teléfono a la ducha. Y en eso me llamó Diego Guerrero y me dijo, güey, eres el primer mexicano que acaba de ganar una estrella Michelin. Y claro que me dio muchísimo gusto. Me dijo, pero no lo puedes decir ahora hasta que se haga oficial. Wow. Fue el día más largo del mundo. Y entonces de repente se hizo oficial, no sé, a las 8:30 de la noche, 9. Y había gente dentro del restaurante, porque ya se oía mucho. Había, ¿cómo le llaman? Porras, ¿no? Para ver qué restaurantes entran. Y los de 7 Caníbales nos posicionaban. O sea, en muchos estábamos posicionados como que esto iba a suceder. Pero yo soy positivo, pero no soy optimista. O sea, prefiero no serlo, ¿no? Entonces, Que es en la tierra. sí, prefiero no emocionarme mucho con eso. Y sobre todo no el equipo, porque si no pasa, me parece que era complicadísimo, un bajón. Y estábamos a medio servicio cuando bajó y fue también muy emotivo. Los clientes empezaron a aplaudir y empezaron a notar y se armó. Y en ese momento, muy poquito tiempo después de eso, la primera llamada que recibí fue de Alberto Adrià y después de Paco Méndez. Y me dijo, oye, no sabes, que yo no sabía que pasaba esto tampoco, ¿no? Y entonces de repente me dijo, no sabes lo que acabas de hacer para la gastronomía mexicana, tal, y no sé qué. Y le dije, ¿ustedes estarán acostumbrados? Me dijo, no, a esto nunca te acostumbras, es increíble. Y la verdad es que muy emocionante escuchar esas palabras. Luego Carmen Ruscalleda también habló y empezó a hablar gente que son para ti una referencia en la gastronomía y se hace pues un momentazo, ¿no? Con eso, que terminó a las 3 de la mañana así de festejo, pero buenísimo, la verdad. ¿Cómo te fuiste a dormir ese día? Hablando a México y contándole... Mi padre me había preguntado alguna vez, me dijo, ¿qué? ¿Nunca va a caer una Michelin? Y dije, no, eso es imposible, que para México es imposible. Y él me dijo, no, pues no tiene por qué ser imposible. Entonces, bueno, llamando a México, contándoles, había gente que le contaba, te decía que es una estrella Michelin. Así, entonces eso era también un poco, no complicado, pero sí, como no se tiene el mismo valor de lo que, ¿no? Ni si no lo entiendes, no tiene valor. Entonces, y tardamos como 2 o 3 meses en entender lo que había sucedido realmente. Y ya con 7 meses de lista de espera, al día siguiente te empiezan a llamar. Y no hay hueco. Se nos complicó muchísimo porque ya te llaman. O sea, lo que sí hizo la estrella es ponerte en un ámbito súper internacional, ¿no? Entonces ya te llamaban de Asia, te llamaban de Londres, y ya te incluían su recorrido Michelin por Madrid. Ya eras parte de ese circuito, ¿no? Entonces, gestionar eso también te obliga a que la gente, pues la chica de la recepción tenía que hablar por lo menos 3 idiomas. Entonces, seguir avanzando y avanzando, que era algo que nosotros teníamos como norma, pero que eso aceleró algunas cosas. ¿Y qué tipo de clientela empezó a venir? ¿Cambió el tipo de clientela? ¿Cambiasteis tickets medios, el tipo de cocina o todo siguió exactamente igual? No, cambió todo. Bueno, cambió todo en una transición de un año. Nunca dejó de cambiar, ¿eh? Nosotros hacíamos menús por temporada. Hacíamos 4 menús a la semana, al año. Entonces, ese hábito nunca lo dejamos. Lo que pasa es que sí empezamos a tener, primero porque los mismos proveedores, hay proveedores que antes no tenías acceso a ellos y de repente cuando se enteran que eres un gastronómico empiezan a llegar, entonces empieza a tener la mejor carne que existe en España. En esa época estaba todo el tema de carnes maduradas a todo lo que da, entonces empezamos a hacer tacos con chuletas maduradas de hasta 200 días y así. Y de cocinero, pues sientes que estás en
en la época perfecta para poder hacer todos los experimentos que puedas. Ya no tienes que demostrar nada, ya está demostrado. Ahora solo tienes que mantener y seguir haciendo credibilidad, ¿no? Y eso nos dio oportunidad de traer la primera vez que se hizo un menú de entomología en España y supongo que en Europa fue .mx. Trajimos varios insectos porque además era el primer año en el que daban no autorización, pero bueno, que se consideraba un superalimento, ¿no? Todo el tema de los insectos y todo esto. Entonces hicimos un menú de entomofagia, empezamos a hacer, te deja jugar con mucho más cosas. ¿En qué consistía este menú? Pues todo con insectos. Trajimos escamoles, que son las pupas de la hormiga. La gente dice el caviar mexicano, es una tontería porque de caviar hay varios cientos de toneladas al año. Esto solamente hay 4 toneladas al año. O sea, es un producto de lo más escaso del mundo. ¿Pero qué parte es del...? Es una pupa, es el huevo de una hormiga, de la hormiga reina. ¿Y a qué sabe esto? Y es algo delicioso, ¿Sí? increíble, buenísimo. ¿Y se Ahora los hacemos con angulas, pero en esa época los hacíamos a la bilbaína. Al final es lo mismo, es una proteína a la que hay que darle sabor. Entonces la angula es grasa y tiene un poquito de sabor, pero admite muy bien la bilbaína, entonces hacíamos lo mismo. Pero es claro, en un taco, en una mordida te comes 200 o 300. ¿Y se comen crudo? No, hay que cocinarlos. A la bilbaína los hacíamos en esa época. Luego fuimos cambiando la receta y haciéndolo también de forma tradicional, que es con chile jalapeño y epazote, que es una especia muy mexicana. Todo lo que teníamos que hacer para poder tener las especias mexicanas, todo esto, sembrábamos en ecológico y en biodinámico. Montamos 6 hectáreas para sembrar todo. En España. Y entonces eso nos hacía ser el único restaurante que podía ofrecer hoja santa, epazote, cilantro criollo, tomatillo verde, porque ahora hay proveedores. Bueno, de fresco es muy poco lo que llega, pero hace 12 años no había ningún proveedor. Tenemos que ser autosuficientes. Y entonces lo hacíamos en ecológico, en biodinámico, o sea, con un montón de prueba y error, porque yo jamás había sembrado tomatillo, no sabía cómo era. Y eso nos dio oportunidad de empezar a hacer mucho más cosas y hacernos como muy capos de todo eso, todo el producto. O sea, por más que quisieras poner un restaurante mexicano, y ahora siguen sucediendo cosas así, hay cosas que solo nosotros tenemos porque las producimos nosotros, ¿no? El chipotle de humo lo hacemos nosotros y es un chipotle que se ahuma con roble blanco francés, que es algo que ningún chipotle de México se ahuma así. Será estar cuestionándote de qué forma lo llevas a su mejor expresión todo, ¿no? Las salsas, los tomatillos, los chiles y así poder hacer una cocina que mira a los ojos a cualquier tipo de cocina, ¿no? No es que sea gastronómica o no. Y cuéntame lo del menú de los entomofagia. insectos. Sí. Bueno, hicimos eso. Luego teníamos un ceviche que era un ceviche tatemado. Tatemar es quemar hasta cenizas algunas cosas. Entonces, ese lo combinábamos con una hormiga que se llama chicatana, que es una hormiga que se alimenta del maíz. Entonces, tiene un sabor a frutos secos súper interesante. Después de eso teníamos también gusanos de maguey que se llaman chinicuiles, que lo habitual es que hagan con guacamole y un salteado. Nosotros hacemos un revuelto con eso que quedaban los chinicuiles como muy... o sea, sobre todo era resaltar el sabor del producto, que eso es el hábito español, y entonces, pero quiero que sepa el gusano. Entonces que tienen también un poquito de sabor ahumado, y con tuétano eso quedaba súper, súper bien. Y el tuétano siempre ha sido fetiche nuestro, siempre lo hemos llevado a todos nuestros restaurantes, y la gente sabe que aquí nos dieron también así el premio estuvo entre los 10 mejores platos de España y tal. Ha recorrido varias etapas el tuétano. En este restaurante lo llevé al Pacífico, entonces es un tuétano que mezclas con atún rojo de almadraba, que eso en México no sucede, o sea, no es nada habitual. Mar y montaña es más catalán, ¿no? Pero esa mezcla a mí me parece espectacular y me gusta mucho. Los reyes de esto son Estimar y Rafa Zafra es el rey de esto. Así que yo, además de tener buena amistad, les admiro un montón y cada que puedo voy y me parece una inspiración. Y a mí siempre me falta ahí, yo como mexicano digo, esto con algo de picante y con tal, lo puedes llevar a otro sitio, ¿no? Entonces, hacíamos ese mar y montaña. Luego, chapulines, que finalmente los hacíamos como, los chapulines son los saltamontes, que finalmente es como un langostino, o sea, tienen 6 patas los dos, la cabeza es el 40% y tal. Entonces, hacíamos elaboraciones como de langostinos, hechas con chapulines. Y varias salsas también que hicimos con algunas huevas de mosco y con varias cosas. Entonces todo el menú era
con insectos, y eso al principio era súper arriesgado, pero ya queríamos hacerlo y podíamos hacerlo porque teníamos una demanda de meses. Entonces, el que no quiera, pues no vendrá. ¿Tenías el objetivo de conseguir la segunda o nunca fue un objetivo? Sí. Fue un objetivo en el que yo me perdí bastante, o sea, porque como decía, o sea, la estrella te la dan por lo que has hecho, no por lo que vas a hacer. Y entonces, el día que nos la dieron, el subchef y yo a los 10 minutos volteamos y dijimos, pues por la segunda, ¿no? O sea, nos disfrutamos 10 minutos la primera. Y entonces seguimos trabajando y cambiamos vajillas y cambiamos uniformes y cambiamos un montón de cosas. Y yo creo que ahí me perdí muchísimo, o sea, porque dejé de disfrutarlo, porque empecé a trabajar bajo unos parámetros que yo entendía que esos nos iban a llevar a la segunda. Entonces se encorsetó muchísimo la libertad con la que yo hacía. Los chicos que venían a trabajar venían ya a una estrella Michelin, entonces ya tenías otro tipo de cocineros con otras expectativas. Las decoraciones tenían que ser obedeciendo. Esto se lo sacó Noma, ¿no? Lo de poner todo en un borde y todo el mundo hacíamos lo mismo. Se va de algún modo homogenizando todo eso y yo caí en todas. Entonces lo fui haciendo y la cocina mexicana con brotes no es cocina mexicana, no queda bien. La cocina mexicana necesita el tallo del cilantro para que cuando muerdas trisque y salga bien el sabor. Puede ser que se vea muy bonita, pero no es una cocina. Es una cocina que pierde al sofisticarla, ¿no? Hay cosas que no hay que sofisticar y también puede ser otros códigos. Entonces dejamos de hacer una cocina mexicana para hacer una cocina MX, ¿no? Entonces, eso fue interesantísimo también y a mí me gustó mucho y seguimos haciendo varios platos de ese estilo. Pero yo creo que personalmente lo más importante fue eso, que empecé casi a sufrir mi restaurante, ¿no? Y es algo que no tiene ningún sentido. ¿Cómo es el ser humano, que tienes un objetivo súper ambicioso, estás 15, 20, ¿cuánto tiempo estuviste no trabajando para la estrella, pero indirectamente sí? Porque todos esos pasos que diste, ¿no? Estudiando, trabajando en un hotel, en un catering, etcétera, pues todos te han llevado a conseguir la estrella Michelin, ¿no? Entonces, después de, ¿qué serían? 20 años trabajando, ¿qué te llevaron más o menos a este punto? Sí, 15 más o menos. 15 sí, años. Sí. Joder, cumples un súper objetivo y en vez de relajarte y decir, hostia, voy a disfrutar, voy a surfear la hora, voy a disfrutar de este momento, no, siguiente objetivo y más ambicioso aún, ¿no? Somos buenos sufridores los cocineros también en general. Creo que es como un perfil que se hace. Yo ya no estoy muy orgulloso de eso. De hecho, he cambiado radicalmente mis formas de trabajar y todo esto, pero sí que hay un como valor no escrito del que más madruga y más tarde se va y el que más se inmola y tal. Sí. Y los resultados no necesariamente son los mejores cuando haces eso, ¿no? Finalmente también los restaurantes son negocio, tienen que ser negocios, si no son un hobby. Y entonces hay que hacer que sea rentable, que sea operativo y sobre todo lo que yo creo que sí se nota mucho es que tú lo disfrutes, que tú como propietario, como chef del restaurante lo disfrutes mucho. Eso se refleja en el cliente, en cómo lo atiendes, en la comida y tiene muchos mejores resultados. La gente hoy en día creo que salimos a eso, sales a disfrutar y a pasarla bien. Tuvimos una época que no pudimos movernos mucho, ni ver a nuestros amigos, ni todo esto. El mundo ha cambiado radicalmente y entonces los restaurantes, y más en España, son un lugarzazo para poder zafar un poco de esto y estar con tus amigos, ¿no? Que es lo importante, creo. ¿Puede un restaurante estrella Michelin ser rentable? Sí, seguro que sí. Sí, tiene que ser rentable. Lo que pasa es que normalmente son rentables con otras cosas que suceden, ¿no? Te conviertes, por un lado, en una marca y entonces hay desde gente que quiere que seas su imagen, los eventos, te empiezan a suceder muchas otras cosas que ese dinero bien llevado y manejado hacia el restaurante pues es rentable. Depende también mucho de la ubicación donde estés. Madrid es milimétrico, ¿no? O sea, todas las locaciones cambian de precio y así dependiendo de una calle a otra cambia completamente el precio. Entonces hay que centrar muy bien ese tiro y yo creo que con experiencia y centrando todas las cosas que haya que ajustar, desde luego que es rentable. Punto MX llegó a ser rentable durante los primeros años, sin duda. Quisimos seguirlo invirtiendo en todo esto y luego después, por diferentes razones, dejó de serlo y es una locura porque sigues con la idea de
ya existía Cascabel, entonces Cascabel inyectaba dinero a Punto MX para que sucediera. Y es un tema que en mi caso no era nada operativo, ¿no? O sea, yo qué sé, hasta ego de algún modo hay que dejarlo aparte porque esto es un negocio, ¿no? Entonces, hay quien lo pueda hacer, yo no me lo podía permitir, yo no podía tener un hobby, tenía que tener un negocio. Así es que eso es lo que hace. ¿Y qué, por ejemplo, podrías haber hecho para que el negocio fuera rentable? Contratar a menos gente, bajar los costes de la materia prima, subir precios. Parar un poco, la innovación es coste. Ya. La innovación es coste. Y si hacías 4 menús al año, mientras estás haciendo uno, estás comprando para hacer el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y entramos en una burbuja que el COVID se llevó de querer impresionar. Había gente que iba el mes pasado y te decía, ¿qué tienes nuevo? O sea, esta necesidad de nuevo. Y ahí es cuando nacen los foodies y cuando nace todo esto. Eso ha bajado bastante después del COVID, ¿no? Yo creo que a todos nos puso en un contexto y en un panorama completamente diferente. Pero en esa época, que eran los últimos coletazos de todas las bondades que hubo antes de esto, pues era una exigencia permanente de productos nuevos, cosas nuevas y experiencias nuevas, ¿no? Entonces, cuando los cocineros nos pusimos a hacer experiencias en los restaurantes, pues ahí hasta donde te dé la cabeza. Y si eres una persona creativa, puede ser muchísimo. Y el menú impreso en un papel que sea ecológico, y el sello, y el regalito, y el souvenir, todo lo que va haciendo la marca. La vajilla artesanal. La vajilla, los uniformes, porque no pueden ser iguales a los del de junto, entonces que lo haga un diseñador emergente, un diseñador consagrado, y te la vas complicando todo lo que quieras, ¿no? Eso no hace que el negocio sea mejor negocio, pero sí que viste muchísimo la experiencia, que es algo que la gente busca cada vez más. Entiendo que Punto MX llega a un punto en el cual llega a su fin, ¿no? Sí. No sé si por rentabilidad, por COVID. Por varias cosas. La primera fue que todo el barrio, en esa época empezaron a venir gente, muchísimos venezolanos empezaron a venir a comprar el barrio Salamanca. Y edificios vacíos los compraban y los hacían pisos más grandes y tal. Empezó a haber mucho movimiento de eso. Esto es 2018 más o menos. Nuestro edificio se vendió 4 veces mientras estábamos ahí, o sea, iba cambiando de inmobiliarias. Y ellos nos empezaron, yo tenía un contrato que duraba mucho más tiempo, pero nos lo empezaron a complicar bastante. Un día una caldera atravesó el techo, o sea, de suerte estábamos entre servicio y servicio, porque si no hubiera caído alguien directamente, porque estaban así con la máquina desmontando todo el edificio. Entonces eso le quita que sea un Michelin, o sea, no puede estar cambiando en un Michelin que esté cimbrándose todo. Ese es uno que nos empezó a preocupar mucho. Después de eso tuvimos problemas societarios con un socio en concreto, y la mejor forma de terminar todo esto era deshacerlo, porque él no iba a cambiar las cosas ni nada, que terminó bastante mal todo eso. Y para mí era un poco también la oportunidad de dejarlo y salir a hacer mis propias cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que, diciéndolo con todo el respeto del mundo, para mí el COVID me vino muy bien para reenfocar y reorientar los esfuerzos y poder hacerlo de otra forma. Antes del COVID ya teníamos 2 restaurantes en Colombia, ya teníamos uno en Lisboa y ya teníamos los dos de Madrid. Y el COVID se llevó Punto MX, pero ya estaba perfilado justamente para poder hacer Barracuda. Ya teníamos el local, incluso estaba y todo esto, entonces estábamos empezando a trabajar con este local y ha sido una diferencia increíble para mí en muchos de los sentidos. Y algo que estuvo muy bien también fue que eso dio oportunidad a que los chicos con los que yo había hecho Punto MX, que ya habían crecido y que habíamos crecido juntos y que habíamos hecho todo juntos, son quienes dirigen ahora esto. Son quienes, cuando hay que ir a Colombia a montar, que montamos el último hace 2 años, ya tenemos 3. Y además hacemos asesorías, tenemos una consultoría. Entonces hay varias cosas que vamos haciendo, los productos que hacemos también, que Humo nos tiene súper contentos porque tiene... Los tenemos, ¿no? Son las salsas que se venden... Cuéntanos. Es un tema más bien de... Siempre quisimos hacer salsas. Complementan muy bien nuestra marca. La gente siempre quiere llevarse algo del restaurante que pueda extenderlo, y yo creía que las salsas eran la mejor opción de esa. Entonces hicimos desde Punto MX, hacíamos unas que han evolucionado en este formato. Vas aprendiendo también muchísimo de eso. Y entonces en España la gente no compra un tarro enorme de salsas, sino que más bien es algo mucho más puntual.
para hacer bromas compran este, que es el de Carolina Reaper, que es algo que no usamos en México y que pica como demonio. A mí me pica muchísimo. A mí me gusta mucho más este, por ejemplo, que es de chile morita y es un chile mucho más gustoso y mucho más amable y sirve para todo. O sea, a todo le puedes poner, va de maravilla. Con una tortilla española van unas gotitas, van de maravilla. Y luego, esto es como para principiantes, ¿no? O sea, gente que no le gusta mucho el picante, pero quiere que sea un poco de alegría. O para bebidas, para micheladas y así. Este va súper bien. ¿Lo echan en la bebida? ¿En la bebida se puede echar? Sí, las micheladas siempre llevan salsita. Entonces, lo que queríamos era que fueran salsas ecológicas, que siempre lo hemos hecho así. Siempre que nos la podemos complicar, lo hacemos. Y en este caso no fue la excepción. Es que son ecológicas. La producción ya están pasteurizadas, entonces, bueno, pues pueden tener una caducidad mucho más amplia. Ya están en un anaquel. Entonces, hemos aprendido varias cosas, como te decía, de estas salsas. Humo es el primer licor. Hay un licor en México que se hace con chile ancho, que está buenísimo, pero nunca se había hecho con chile chipotle, que es el chile más vendido en el mundo, chile mexicano más vendido en el mundo. Entonces, nos apetecía muchísimo hacer y esto fue una colaboración que obedece al excedente que teníamos de producción de chiles. Cuando llega la pandemia, tuvimos 2 años sin hacer salsas y sin venderlos y todo esto. Entonces, una forma de aprovecharlos era destilándolos. Y entonces creamos este licor que también empezó un poco como una prueba, como un juego de aprovechamiento de lo que teníamos. Y este es el tercer año que hacemos producciones de entre 11,000 botellas más o menos y 15,000. Ya está en Francia, ya está en Londres, en Ibiza yo acabo de regresar y está ya ahí. Entonces poco a poco a los bartenders les gustó un montón porque te da oportunidad de hacer varias bebidas y poner ese toque picante que es súper distintivo y ahumado. Entonces, bueno, vamos haciendo más cosas finalmente y esto es algo que a mí me entretiene mucho, me gusta y que va haciendo que la marca sea mucho más redonda, ¿no? Claro, al final aquí hay un punto de venta sugerida, upselling, cross-selling. Exacto. Como empresario, ¿no? Que tiene muchísimo sentido. Al final hay que sacar vías de ingresos, monetizar tu marca personal, monetizar la marca personal de tus negocios. Sin duda. Eso es. Y luego tenéis un libro, ¿no? Estoy viendo aquí. Sí, este es el primer libro, el libro que hicimos con Punto MX. Este libro recoge, pues básicamente, no es un recetario, pero casi lo es, de todo lo que ocurrió en Punto MX, de cómo fue la evolución de nuestra cocina de Punto MX y de Mezcal Lab, que era la parte informal de Punto MX, la parte de arriba, que nació como una mezcalería y luego tuvo que ser el filtro para quien no podía reservar en Punto MX, probaba arriba, que no se reservaba. Y la verdad es que creamos una cocina mucho más informal y distendida para esa parte y también muy original. Entonces, bueno, pues la hicimos toda en este libro que explica perfectamente las recetas con ingredientes españoles y lo que se consigue en España para poder hacerlo. Y a mí me apetecía un montón porque eso sí que me parece que es un documento que... a mí me han preguntado un montón de veces en México, ¿cómo se gana una estrella Michelin? ¿Cómo se gana? Pues con constancia, básicamente es la respuesta. Pero nosotros lo hicimos de esta forma, ¿no? Entonces, con autenticidad, con creatividad, con constancia y sobre todo no buscándola, yo creo, porque si la buscas debe ser agotador, si no llega. Y si la buscas demasiado, a lo mejor te pasa esto de que te homogenizas y empiezas a hacer cosas que todo el mundo hace para que sucedan. Entonces, pierdes esa espontaneidad que es fundamental en la cocina y en la cocina mexicana. Creo que todavía no deberíamos de darnos el derecho a homogeneizarla, sino que hay muchísimas cosas todavía por mostrar de México. Total, sí, esa espontaneidad, ¿no? Y dejar de copiar a otros o inspirarte en otros. Sí, es fundamental, tenemos que tener una personalidad propia. Eso es, tu esencia, tu ADN. Actualmente lideras 7 restaurantes, hemos comentado antes, ¿verdad? Sí, 3 en Colombia, que uno que se llama Cantina y Punto, que es el primero que hicimos hace 8 años. Mexicano, ¿no? Mexicano, y que sigue siendo un restaurante. En esa época fue la referencia, fue lo que fue Punto MX aquí, o sea, eran servicios el mercado es completamente diferente. Teníamos servicios de 600 personas en un local de 100, o sea, daba 6 vueltas. Wow. Y sí, increíble, una locura. Después pusimos Taquería MX, que es una taquería muy, muy grande de centro comercial, que tiene 100 puestos y ese sí que sigue atendiendo a 600, 800 personas por día, un sábado, por ejemplo. Entonces empieza el servicio
como es habitual en México, que empieza también de 12 del día hasta las 12:30 de la noche. Si no es horario, o sea, no cortamos el horario, sino que todo el tiempo se come y todo el tiempo hay gente comiendo. O sea, a las 5 de la tarde te llega una mesa familiar a comer, y a las 7 y a las 8. O sea, no es como aquí que es tan marcada las horas de comida, ¿no? Eso se va perdiendo poco a poco aquí, pero sí que se nota muchísimo. O sea, a la tarde la gente aquí no come. O sea, hay 2 latinos que vienen y que comen a esa hora, pero si no, lo normal es que no. En Colombia sí. Y el consumo es completamente diferente. La bebida y la comida en la comida mexicana, perdón, es una fiesta. O sea, en Colombia significa 50-50 de facturación, que es súper interesante. Entonces, la gente, en México también pasa, o sea, una reunión de amigos y se pide una botella de ron, por ejemplo, ¿no? O sea, que cada quien pediría su bebida y ahí es por botella. Y luego haciendo así. Entonces, claro, las comidas se extienden muchísimo más. Es habitual quedarte a cenar en el sitio donde quedaste a comer. Entonces, gestionar eso es complicadísimo como hostelero. ¿Quedarte a cenar? ¿Dónde has comido? O sea, te quedaste a comer con unos amigos, se extiende la comida y de repente te quedas y pides cena. Sin haber reservado, ahí la room. Sí. Por eso te digo, para gestionar eso como hostelero es complicado. Son más amplios los restaurantes también y circulas. Son otros códigos. Entonces, bueno, eso fue con esta taquería. Y el último que pusimos se llama Punto Baja, que es un restaurante muy parecido a Barracuda, es cocina del Pacífico también. Baja California, ¿no? Entonces sí. De Los Cabos. Y entonces sí, pues todo el Pacífico de México, que es súper grande, la verdad, no solo del norte, sino Sinaloa también, y hay un montón de, o sea, desde Guerrero, hay muchas influencias que tenemos aquí, que no solamente son del norte, pero que sobre todo técnicamente es donde más se desarrolló la cocina del mar en México, ¿no? O sea, a mí me pareció oportuno, ya que había tantos restaurantes mexicanos en esa época cuando abrimos me gustó llevarlo a tipificarlo como cocina del Pacífico. Y entonces, eso es en Colombia, de esos 3. Después, en Lisboa tenemos Barra Cascabel, que es un restaurante que tenemos junto con José Avilés, este chef que es 2 estrellas Michelin, y que la verdad es que es un socio espectacular, lo cuida muchísimo. Los colombianos también, no es que le estoy diciendo otra cosa, pero lo cuida muy bien, requiere muy poco esfuerzo por nuestra parte y lo lleva, es un concepto que está muy cuadrado, que llevamos 7 años con él y que la verdad es que va bastante solo en ese sentido y que lo hemos desvinculado de Roberto Ruiz ni a Nacio. Es un concepto que va libre y que nadie espera ver a Roberto Ruiz o si no va el chef o lo que sea, ¿no? Sino que es mucho más informal. Y luego, bueno, en España tenemos en Marbella Mantarraya, que es mucho más grande que este y con una terraza espectacular también, que está ahora en su mejor momento. Cuando empiece el verano es una maravilla. ¿Cuántos metros tenéis? Ahí tenemos cerca de 400, es inmenso. Entonces, de terraza serán 240, 250 metros, pero es una terraza con un jardín espectacular. Entonces, no está en primera línea de playa, pero yo creo que eso es un valor añadido, que no lo esté, porque te saca un poquito de la playa y estás en un entorno increíble, mucho más parecido a México también, ¿no? Luego el bar es muy grande, tiene una buena oferta de, como siempre, bueno, de destilados mexicanos, de mezcales, de tequilas, de raicillas y de todo lo que México tiene. Que eso, en Punto MX, decías tequila, la gente, la primera borrachera que se pusieron en España era con tequila malo y lo odiaban. Sí. O sea, siempre era con vino de Rioja y hay vinos increíbles para comer la comida mexicana. El champán le va de maravilla, pero no es tan fácil encontrar vinos para comer comida mexicana, ¿no? Entonces, ahí también fue una cultura que ahora aquí la gente ya llega y pide directamente tequila o mezcal, ya lo conocen, entonces lo disfrutan y se disfruta de forma diferente la cocina mexicana, sin duda, bebiendo así. Y luego, bueno, tenemos Barracuda en Madrid, que como te decía es el primer restaurante que abrió después de la pandemia. Abrimos aún con restricciones de horarios y así, pero ha ido evolucionando de una forma muy natural. Va muy solo también en el sentido de que quien hace la cocina y quien lleva la cocina el día a día son la gente que están varios de los que estaban en Punto MX y gente que lleva por lo menos 8 años trabajando con nosotros. Y yo genero un ambiente que no es tan fácil en las cocinas. Entonces, yo hago la innovación, lo hacemos juntos. De hecho, ahora, después de esto, me quedaré mucho más tiempo para poder hacer y preparar lo nuevo que estamos haciendo.
pero no llevo el día a día ni estoy permanente. Entonces ha crecido, todos queremos esa promesa de seguir avanzando y en este caso se ha ido cumpliendo. Hay gente que está en Colombia manejando los de Colombia, hay gente que va de viaje ahora en Ibiza, que estuvimos abriendo también especie de colaboración y pop-up con Ushuaia, que tenemos ahora toda esta temporada y la idea es que sea por 3 temporadas poder hacer el Beach Club de Ushuaia. Retazo, ¿eh? Que es un reto increíble. La verdad, estuvimos ahí, la gente disfruta muchísimo. O sea, estuvo muy, muy bien. Hicimos un opening que estuvo perfecto. Ahora estamos poniendo la música. A mí también me gusta mucho la música, así es que parte de lo atractivo para mí es que me dejaban ser el curador de la música del Beach Club. Entonces, está increíble eso. ¿Qué tipo de música habéis elegido? Tengo una muy buena parte de música electrónica porque es Ushuaia y hay que tenerlo así, pero luego hay una parte de la música mexicana, y no solo mexicana, sino latina, que tiene algunos toques electrónicos también. Entonces, en la mañana y temprano es una cosa mucho más lineal y mucho más tranquilita. No es chill out, porque eso ya nadie lo quiere oír más que en las tiendas de ropa, pero sí es como mucho más tranqui. Después va cogiendo un poco más festiva y música electrocumbia se llama alguna, y es algo que estuvo increíble. Armó un fiestón, ¿no? Este fin de semana que estuvimos, el martes, fue una fiesta de 100 personas bailando y todo esto. Y México es eso, súper festivo. Digo, no es encorsetado. Entonces, lo ven como una fiesta más latina, pero estuvo muy, muy bueno, la verdad. Y entrando a este restaurante Barracuda, he visto que tenéis un Sol Repsol, ¿verdad? He visto en la entrada que tenéis... Sí, estamos recomendados tenemos un sol de Repsol, y tanto en Marbella como en Barracuda estamos recomendados en la guía Michelin también. Así que para mí ese era el objetivo con este restaurante, poder tener ese estándar que te diferencia de los demás y que certifica de algún modo que lo que estás haciendo está bien hecho, ¿no? Entonces, ese era el objetivo y están cumplidos aquí y en Marbella. Luego hay un sello que hace ahora la Embajada de México que se llama Sello Copil, el cual forma parte también del jurado, pero bueno, también nos lo dieron aquí. Y ahí vamos. O sea, siempre es muy... te hace ilusión recibir estas cosas, ¿no? Para el equipo también es una palmadita en la espalda que viene muy bien. Y más cuando no las buscas. Entonces, sin buscarlas llegaron y se agradecen más. Pues enhorabuena por lo Muchas gracias. conseguido. Sí. ¿Actualmente lideras cuántas personas están en estos 7 restaurantes? Pues el otro hicimos un cálculo y son más o menos 250 personas. 250, sí. Y ahora integramos a 40 más dentro de 2 semanas. Te vas a los 700 más o menos. Así es que... No, de 250 vamos a 300 más o menos. 300 más o menos. 300. Ojalá 700. No, estaba pensando en lo de siglas, perdona. Entrevístanos en 2 años, 700, ojalá. Y volumen, no sé si te sientes cómodo compartiendo volúmenes de facturación que estáis manejando actualmente entre... Bueno, depende mucho de los sitios. La facturación por restaurante. Es que el grupo... Yo tengo sociedades... En Colombia es una, y esa facturación es única de ahí. Y luego en España es otro. Pero por restaurante calcula... Un restaurante de este estilo como Barracuda está más o menos en los 2.300.000, 2 millones... Primer año 2.450.000 más o menos. Muy bien. Y un restaurante en Colombia, porque desde luego pues la moneda es diferente y todo eso, pero te vas... a 1.800.000 más o menos, o algo así tiene que ser. Entonces, esa es la media, aunque hay restaurantes, como te decía, mucho más grandes en Colombia, mucho más pequeños aquí. El último que abrimos en Colombia es un restaurante de 4 pisos, inmenso. Un Capex, que se parece mucho alto, ¿no? Sí, exacto, sí, completamente. Y en una zona que es mucho más exclusiva, por así decirlo. Es la zona financiera de Colombia, entonces el ticket medio, todo es más alto. Y vamos jugando con eso, pero más o menos de media un restaurante con la estructura que se tiene y como se tiene que hacer, tendría que ser más o menos esas las facturaciones, ¿no? De 1.800 a 2, sí, si facturas menos llegas al punto de equilibrio, pero no es un negocio que pueda ser atractivo. El break-even. Sí. ¿Y qué ticket medio tenéis de media en los restaurantes? En los de España tenemos 65 euros, que es un contraste muy importante porque Punto MX lo cerramos con un menú de degustación de 192 euros más bebida, o sea, eran 350 euros por persona. Entonces aquí son los mismos cocineros de Punto MX, el producto en muchos casos es exactamente el mismo y las recetas son las mismas.
y comes por 65 euros o 70. Entonces también eso ha democratizado mucho nuestra cocina y ha hecho que lo puedas usar de muchas formas, ¿no? Hay mucha gente que viene entre semana con gente de trabajo y el fin de semana se viene con los amigos o con la familia. Y creíamos que era un ticket oportuno, un ticket medio oportuno para la primera apertura después del COVID, ¿no? No queríamos hacerlo mucho más elevado ni mucho más alto porque había que estar a la expectativa de cómo iba a aterrizar todo esto. Y hoy vive una época de muchísima bonanza, ¿no? La hostelería está haciendo... Sí. Es increíble en Madrid lo que se está haciendo. Se ha recuperado el COVID. La llegada de todos los latinos también aquí ha hecho algo que... Nosotros, nuestro cliente no es latino especialmente, pero sí que ha elevado muchísimo el nivel de todos los restaurantes y las estructuras grandes que están viniendo desde... No solo desde México, de Colombia y de otras partes que se están importando aquí. Hace que la escena sea súper atractiva, ¿no? Y cada día abre uno más grande y más nuevo y más algo. Sí, y yo creo que eso al final es la única forma de que un país siga siendo una referencia a nivel culinario en el mundo, ¿no? Sí, ahí la asignatura es el tema de la sala y tener toda la gente que se necesita. En cocina también, para poder llenar eso, que eso es un problema que nos enfrentamos, es un problema mundial. En Colombia tenemos el mismo, en Lisboa está el mismo. Estamos en Ibiza había problema de personal cuando jamás lo ha habido. Entonces, es un fenómeno mundial que hay que saber sortear ahora y hay que irlo con tecnología. En el caso de la cocina lo puedes adelantar muchísimo, pero en la sala es muy complicado. Captar, retener y motivar talento, ¿no? Sí, así pues es. Sí, es un retazo. Sin duda, toda la gente que entrevisto tiene este reto y este problema. Pero bueno, yo creo que con una marca personal y unos valores y filosofía de compañía como vosotros tenéis es algo atractivo para muchísima gente. Se vuelve atractivo, exacto, sí. Que hay que cuidarlo y hay que crecerlo también, ¿no? Y hay que mantenerlo. Total. Bueno, Roberto, pues un placer haberte entrevistado y conocer tu historia con profundidad. Yo creo que les va a encantar a la gente que nos escuche. Así que me despido. Muchísimas gracias. Espero que sea de utilidad para alguien. Muchas gracias. Sí.